¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar, chicos? Creo que era de lo que yo había preguntado. O sea, ¿escucharon la pregunta? ¿Sí? O... No, no alcanzamos a hacer la pregunta de la compañera. Bueno, ella preguntaba que como las historias clínicas tienen un seguimiento que se realiza desde la perspectiva de cada profesión, pues que cuando había un seguimiento del médico, pues que nosotros cómo podíamos realizar, digamos, nuestros seguimientos y manejar, digamos, esa situación. Entonces, lo que decíamos como recomendaciones era que había, siempre que vamos a ver a un paciente, revisar su historia clínica, su historia, ver qué intervenciones se han realizado, si han participado otros psicólogos, porque a veces hay psicólogos que dejan malas experiencias. Entonces, vamos a ver como que por dónde estaba pensando ese psicólogo que estaba pasando con el paciente que vamos a hacerle seguimiento, que vamos a ver. El médico puede hablar en su terminología, pero finalmente nos va a decir a nosotros por qué nos lo está remitiendo, ¿bien? Y si nos lo está remitiendo, lo que decíamos acá era que es necesario que nosotros descartemos si la causa es biológica o psicológica. Si, por ejemplo, me lo remiten porque el médico general piensa que hay un trastorno de ansiedad, ¿vale? El trastorno de ansiedad, cuando yo lo valoro, me puedo dar cuenta que cumple con toda la sintomatología, pero, por ejemplo, cuando hay una anomalía en la tiroides, la sintomatología es muy similar. Entonces, necesitamos descartar y por lo tanto, dentro de lo que decíamos de cómo iría nuestra estructura de reporte, es en la primera parte, vamos a dejar cómo encontramos al paciente desde la perspectiva psicológica, es decir, lo que nosotros vemos como psicólogos. ¿Listo? ¿Qué encontramos ahí? Hallazgos, por decirlo así. Bueno, y algo que también es importante que nos puede ayudar un poco a entender mejor lo que estamos diciendo es que, y esto no lo he dicho para que lo pongan, es, vamos a hablar de hallazgos objetivos y hallazgos subjetivos, ¿vale? ¿Qué son los hallazgos objetivos? Es lo que el paciente dice. Entonces, por ejemplo, hallazgo objetivo, me siento deprimido, me quiero morir. Ese es un hallazgo objetivo, lo dijo. Y lo pongo entre comillas. ¿Listo? Hallazgos objetivos, que tiene una herida en la rodilla izquierda, ¿vale? Hallazgo objetivo, que le pregunto por su nombre y dice que no recuerda cómo se llama, ¿vale? Hallazgos objetivos. Hallazgos subjetivos van a ser las interpretaciones que nosotros hacemos. Ok, yo creo que este paciente tiene, yo creo que posiblemente se da una anomalía en la tiroides, ¿vale? Son elementos que van a ir en nuestra capacidad de hacerle la interpretación. Entonces, ustedes pueden decir, yo puedo hacer mi seguimiento en la historia clínica con esos dos elementos. Ok, la primera parte van a ser los hallazgos objetivos. Lo que me consta es un paciente masculino de tal edad. ¿Qué más me consta? A partir le pregunto por su nombre, está ubicado, vale, lo que quieran, digamos, indicar. Y a continuación vamos a colocar los hallazgos subjetivos, es decir, lo que nosotros creemos que está pasando, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a realizar y las recomendaciones que vamos a hacer. Entonces, desde esa perspectiva, eso nos va a ayudar porque vamos a tener una fecha y una hora de intervención, ¿vale? Y esa fecha y hora de intervención va a terminar con unas recomendaciones, algo que yo voy a hacer en la siguiente sesión, ¿vale? Que voy a hacer en la siguiente sesión o que dejo como tarea, si van en el enfoque a hacer ese tipo de práctica. Entonces, visto así, nosotros vamos a tomar en cuenta que al momento de la aplicación y entrevista, por ejemplo, ayer ya estuve reunido con la coordinadora del CELOA, ya entonces empezaríamos con CELOA. CELOA pasa a ser de bienestar universitario.
Entonces, seguramente vamos a tener de pronto un poco más de pacientes que antes, porque pues al bienestar universitario casi que va todo el mundo. Pues se hubiera apagado el aire, ¿cierto? Yo no lo siento. ¿Usted lo siente? Se enciende y se levanta. Ok, vale. Entonces, como ya vamos a empezar, entonces vamos a prepararnos para la primera sesión. ¿Listo? Para la primera sesión. Eh, Algo que también decíamos, que no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar, era relacionado con que lo que dejamos registrado en el reporte no debería de dar lugar a dudas. O sea, no debería, por ejemplo, en el reporte que leía la compañera, muy bien, pero entonces decía lesiones en miembros inferiores o extremidades inferiores. Inmediatamente uno se preguntaría, ¿dónde? En los pies, en el tobillo, en la rodilla, ¿cierto? Eh, entonces, uno podría, entre paréntesis, colocar dónde identificamos nosotros las lesiones. Eh, ¿Vale? Listo. Entonces, hasta ahí, digamos que tenemos lo que registraríamos. Entonces, fíjense que hasta el momento, como para recapitular, entrevista, observación, instrumentos, todo eso nosotros los podemos guardar completamente, pero vamos a seleccionar de esos datos que vamos a colocar en el registro de la historia clínica, que es lo que vamos a reportar. Entonces, tengo una entrevista con todos los detalles de abuso sexual que voy a colocar en la historia clínica. Posible víctima de abuso sexual, ¿vale? En esencia eso, no voy a poner los detalles, no voy a revictimizar, porque no falta el que quiere ponerse a leer, pues simplemente por pura morbosidad. Entonces, simplemente colocamos, hay códigos o categorías de diagnóstico que generan estigma. Entonces, para prevenir el estigma se utilizan los códigos. Entonces, en el DSM-5 o el CIE-10 podemos utilizar los códigos para que una persona posible, ponemos el código, pues digamos que quedaría, o puede googlear, pues, pero no está tan fácil de identificar quién es. Entonces, nosotros es importante que lo que vamos a registrar lo tengamos presente en ese sentido, como en esa línea. Porque cuando escribimos el informe, nosotros todo nuestro informe lo vamos hacemos interpretación, podríamos decirlo, evidencia subjetiva y luego evidencia objetiva. Es decir, esa interpretación que hacemos se fundamenta en una evidencia objetiva. Entonces, todo lo que nosotros vamos a reportar debería tener ese ciclo. O sea, yo no puedo hablar subjetivamente todo el tiempo, ni tampoco puedo hablar objetivamente todo el tiempo. Entonces, colocamos evidencia objetiva e interpretación subjetiva, ¿sí? Va en ese sentido, todo el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a mirar qué sería lo que nosotros vamos a realizar en las sesiones. Nosotros, si no estoy mal, en la sesión anterior habíamos hablado de las 5 sesiones y qué hacíamos en cada una de ellas, ¿no? Entonces, la sesión 1, que sería la que ustedes van a tener ya dentro de, yo creo que empezaríamos a más tardar en 15 días, ya tendrían su primera sesión. Por lo tanto, la siguiente clase, pues vamos a practicar el rapport, o sea, esos primeros 5 minutos, esos primeros, o sea, esa llegada con el paciente, vamos a retroalimentar un poco cómo nos sentimos con relación a ese psicólogo que me tocó, ¿vale? Pero vamos a tener entonces en mente qué es lo que vamos a registrar en esa primera sesión. Entonces, la primera sesión o la primera parte del informe que nosotros vamos a entregar y sería prácticamente como nuestro primer corte, ¿vale? En el curso sería, punto número 1, serían los datos de identificación del paciente. Entonces, ahí que vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar el nombre de nuestro paciente, la edad de nuestro paciente, la fecha de nacimiento y la fecha de la evaluación. En esencia, esos elementos son muy importantes porque la fecha de nacimiento y la fecha de evaluación nos permite calcular la fecha, la edad al momento de la evaluación. Eh, Otro elemento también importante muchas veces es que a veces nos quedamos con la información de nuestro paciente, es decir, el nombre del paciente, pero no tenemos el número de contacto, ni celular, ni nada. Entonces es importante agregar el teléfono de nuestro paciente
pero también un posible acompañante. O sea, si yo no me puedo contactar contigo, ¿con quién más me podría contactar? ¿Vale? Entonces, podríamos tener datos de acompañante. Entonces, nombre del acompañante y teléfono del acompañante. Profe, y eso es casi que a veces, digamos, no solo en el ámbito psicológico, sino en el clínico, cuando tú te ingresas por urgencia o por lo que sea, siempre te piden llenar el datos de alguien por si algo llega a pasar. Exacto. Y más que todo, también lo psicológico, o sea, uno no sabe qué pueda pasar en la sesión y uno debe tener como el dato de quién es, dónde vive, por lo general eso también lo pregunta, dónde vive, en caso tal de que pase algo y uno necesite. Sí, exactamente, exactamente. Ok, entonces nosotros podemos agregarle a esos datos de identificación lo que nosotros queramos, ¿vale? O sea, nos podemos colocarle a dónde vive, lo que queramos, ¿bien? Correo electrónico, lo que queramos, pero digamos que en esencia lo que tenemos que saber es que es para eso. O sea, es para poder que si lo necesitamos citar, sepamos a quién acudir. Si llega a suceder alguna emergencia, a quién podemos llamar, ¿vale? Y fecha de nacimiento y fecha de evaluación. ¿Listo? También, por ejemplo, en esa primera parte, a veces se acostumbra a colocar, pues, la conclusión, o sea, la impresión diagnóstica. Como que, bueno, este paciente, para mí, final, después de todo este proceso que ahorita vamos a ver, tiene, digamos, este diagnóstico. Pero eso ya es, digamos que En el primer punto. en el primer punto. Pero eso ya, como les decía, digamos que cada uno de ustedes puede tener su propio formato. Igual yo les voy a enviar una estructura, o sea, esto que les estoy contando se los mando pues a ustedes, pero quiero como que lo tengan claro, de que punto donde trabajen también les pueden pasar el formato. Mira, este es el formato que nosotros llenamos aquí, ¿vale? Pero como que lo tengan presente. Entonces, es la primera parte. Para la siguiente parte que nosotros vamos a colocar es la que está relacionada con el resumen de la historia clínica. Ese es el segundo, perdón, antes que el resumen de la historia clínica es el motivo de consulta, ¿vale? Es decir, ese motivo de consulta, punto número 2, ese motivo de consulta, como ustedes saben, pues va entre comillas. Aquí, ¿qué quiero como agregarles a ustedes? Que cuando es remitido el paciente, ustedes ponen el motivo de esa remisión, es decir, paciente remitido por tal persona o tal institución, por esto, ¿vale? Pero también es importante preguntarle al paciente cuál cree que es el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque a veces lo remiten los papás porque lo ven, no sé, muy rebelde, que le lleva la contraria a todo el mundo, y uno le pregunta el motivo de consulta y dice que es que está aburrido, o que está triste, o lo que sea, ¿vale? Es muy importante que nosotros podamos tener, si tenemos motivos remitidos, por ejemplo, pacientes CELO normalmente van a ser remitidos, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos nosotros a preguntarle también a los pacientes del CELO? ¿Qué motivo? ¿Cuál podría ser un posible motivo? Está bien, te remitieron el CELO, pero si tú vinieras a psicología, ¿por qué vendrías? ¿Cuál podría ser tu motivo de consulta? ¿Vale? Y el motivo de consulta puede ir distante del de la remisión, ¿vale? Entonces ahí la siguiente pregunta lógica sería, ¿a quién atendemos? ¿A la remisión o al paciente? Y nosotros tendríamos que responder a eso con las dos. O sea, tendríamos que darle cabida a la remisión y darle cabida también al motivo de consulta del paciente. ¿Listo? Vale. Entonces, hasta ahí, claro, la parte de motivo de consulta. Por acá también me escucharon bien. Motivo de consulta. Sí, profe. Vale. Entonces, a continuación, ¿qué seguiría? Punto número 3, el resumen de la historia clínica. Entonces, en ese resumen de historia clínica, lo ponemos allí, es porque ahí es donde vamos a sintetizar, vamos a explicitar los hallazgos o las evidencias psicológicas más importantes de nuestro paciente. ¿Vale? Es decir, que ese punto número 3, piénsenlo como lo último que ustedes van a hacer, después de hacer los siguientes puntos que vamos a mirar. Pero podríamos pensarlo entonces,
Si el resumen de la historia clínica es el punto número 3, entonces pensemos en 3.1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer hallazgo que vamos a explorar en nuestro paciente? Vamos a explorar entonces con quién vive, ¿cierto? Con quién vive, cuántos años tienen las personas con las que vive, cuál es el nivel educativo de esas personas con las que vive, a qué se dedican esas personas con las que vive. ¿Por qué empezamos por allí? Porque a veces, cuando hacemos esa pregunta, resulta que salen cosas como: mi papá está pensionado por una pensión de invalidez porque tiene un problema de salud mental, ¿no? O porque tiene una situación de salud física. Que muchas veces cuando la preguntamos directamente antecedentes heredofamiliares, no sale. O sea, no, no ninguno. Olvidan a veces esas situaciones. Entonces, preguntamos con quién vive, a qué se dedica, la edad, nivel educativo, que eso nos puede dar un poco de pistas de lo que haríamos como representación de la familia. Ese familiograma, ese genograma como tal que tendríamos ahí de representación, lo podemos hacer así representado o lo podemos hacer mediante una tabla. ¿Vale? Una tabla, entonces ponemos ocupación, edad, nombre, ¿no? Y vale, ahí estaría el asunto. Lo siguiente, 3.2, por decirlo así, entonces sería los antecedentes heredofamiliares de salud física y mental. Y entonces ahí vamos a preguntarle, fíjense que yo no les estoy diciendo las preguntas, sino los puntos que deberíamos explorar, porque cada uno de ustedes va a encontrar, digamos que su manera, porque podemos tener un cuestionario, ¿no? Pero usted nunca se lo va a aprender, nunca, nunca se lo va a aprender. Entonces es mejor que ustedes digan, ok, me falta explorar antecedentes heredofamiliares en el paciente. Entonces, en estos antecedentes heredofamiliares es muy importante que nosotros podamos saber cómo se encuentra a nivel genético en últimas. Entonces aquí es si hay antecedentes de salud física paternas o maternas, si hay antecedentes de salud física, perdón, mental, materno-paterno, en esencia. ¿Listo? Ahí puede suceder que nos digan, por ejemplo, que la abuela tiene algo, pero que no saben bien qué es, ¿no? Muchas veces. No, es una abuelita que no está diagnosticada. O sea, ya normalmente cuando la luna llena, entonces empieza a hablar sola y bueno, cosas de ese estilo. Nosotros podríamos decir, bueno, ahí describir esa problemática y buscar nosotros posible diagnóstico para ese familiar, ¿no? Eh, Listo. Ahí tendríamos entonces el punto 3.2, ¿cierto? Entonces ahorita nos iríamos con el punto 3.3, que está relacionado con los antecedentes. Vamos a dividir prácticamente el desarrollo por momentos. Entonces, si yo tengo delante de mí a un niño, seguramente ese niño va a venir acompañado por un cuidador. Entonces, la pregunta va a tener mucho más sentido. Pero si tengo un adulto como los que ustedes van a tener, que muy seguramente son estudiantes de aquí de la universidad, pues digamos, este punto va a ser un poco extraño para esta persona. Sin embargo, les voy a mencionar por qué es importante que lo tengamos presente. Nosotros necesitamos saber todas las condiciones prenatales, es decir, lo que tiene que ver con la gestación. ¿En términos de qué? Si su madre fue o no fue a controles, si su madre tomó o no tomó durante el embarazo, si sufrió o no sufrió alguna situación de violencia, eh, algún tipo de problemática durante el embarazo, ¿vale? Todo eso es importante para nosotros porque sabemos que es muy delicado el equilibrio a nivel genético, que por condiciones epigenéticas de estas que estamos hablando se puede alterar el desarrollo embrionario. En ese orden de ideas, entonces, si decimos, bueno, es que esta es una madre que tuvo un antecedente de violencia física o violencia psicológica, eso nos podría ayudar a entender o a explicar un poco el motivo de consulta. Podemos encontrarnos, por ejemplo, relaciones entre diabetes y una condición de salud mental. Entonces, no dejen pasar lo que encuentren, no lo desvaloricen, por decirlo así.
lo registran y eso digamos que son los aspectos que vamos a tener en cuenta. Fue un embarazo de alto riesgo, ¿listo? Eso a nivel prenatal. Luego a nivel perinatal, nosotros vamos a mirar a nivel perinatal lo que tiene que ver con lactancia, ¿vale? ¿Por qué es importante la lactancia? Porque la lactancia garantiza o facilita, promueve el vínculo, la lactancia también promueve todo el desarrollo fonoarticulador, la lactancia también genera un sistema inmunológico bastante fuerte. Bueno, tiene muchas ventajas la lactancia, entonces vamos a indagar un poco si fue lactado o no fue lactado y más o menos hasta cuánto tiempo fue lactado. Eh, Vamos también a indagar si fue un embarazo a término o, o nació con bajo peso al nacer. Eh, Vamos a explorar también si, por ejemplo, hubo incubadora. Entonces, no, es que había problemas de salud de mi madre, entonces me colocaron en incubadora. Eh, ¿Por qué? Porque todo esto son condiciones que afectan, digamos, el vínculo, la calidad del vínculo. Entonces, sí, sí es importante como que lo tengamos presente. Eh, Parto natural, cesárea, también es importante que lo indaguemos, lo exploremos, porque muy seguramente un adulto, digamos, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿ustedes recuerdan cuánto pesaron al nacer? Seguramente, pero si yo les digo a ustedes les han contado que su embarazo fue de alto riesgo o hubo alguna situación al momento de nacer que le preocupó a sus padres, alguna condición de salud, si la hay, se las han contado. O sea, sufrimiento fetal. No, es que yo nací un poco morado y cuando me nalguearon no lloré. Entonces hay una hipoxia, etcétera. Todas esas complicaciones normalmente son parte, digamos, de la experiencia y del relato de la familia, ¿no? Así como cuando uno dice, es que mi hijo es un sobreviviente, ¿no? Superó, salió bien, todas las proyecciones era que iba a ser difícil, ¿vale? Bueno, eso a nivel perinatal, ¿listo? Todo lo que les llame la atención, que esté por allí como para explorar, importante entonces que nosotros podamos hacer una pregunta de si hubo algún signo que hubiese llamado la atención al momento de tu nacimiento. Puede ser una pregunta general que nos lleve a... Porque a veces hay mujeres a las que ustedes les preguntan, por ejemplo, y tuviste algún tipo de violencia o situación así de conflicto durante la gestación? No, no, doctor, nada, todo muy bien. Y cuando les preguntan de otra forma, y les preguntan, por ejemplo, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Me podrías contar un poco cómo fue esa experiencia del embarazo? ¿Cómo pasó? Entonces te empiezan a relatar, no, pues mi esposo me gritaba todo el tiempo, no me apoyaba, a veces me pegaba, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que la definición que se tiene de violencia muchas veces dista mucho de la definición que nosotros desde la psicología tenemos de violencia. Entonces, se normaliza la violencia, por decirlo así. Entonces, no, o sea, te está gritando, no, no me está gritando, él habla así, ¿no? Ese tipo de cosas pueden suceder. Entonces, es mejor a veces preguntar que nos relaten qué pasó y nosotros decir si hubo o no hubo violencia, si hubo o no hubo complicaciones, ¿vale? Bueno, ahora vamos con lo postnatal, ¿vale? Entonces, lo perinatal va más o menos hasta el primer mes. Lo postnatal va del primer mes en adelante. Es que vamos a indagar en el nivel del desarrollo postnatal. Vamos a iniciar por el desarrollo emocional. O sea, vamos a explorar un poco el desarrollo emocional. ¿Qué vamos a explorar en el desarrollo emocional? Si yo le preguntara a tus amigos, amigas o a tus padres, ¿cómo te describirían? ¿No? Y en esa descripción vamos a identificar entonces si tenemos una persona extrovertida, introvertida, triste, alegre, que se ríe cuando se tiene que reír, que expresa sus emociones, que no, ¿vale? Y eso nos lleva también a las relaciones con pares, ¿vale? Entonces, ese apartado de experiencias emocionales, vamos a incluirlo allí. El otro apartado que vamos a explorar
dentro del desarrollo es el desarrollo escolar. ¿Por qué es importante explorar el desarrollo escolar? Porque muchas veces nosotros ponemos en juego todas nuestras capacidades a nivel de lo que nos va exigiendo el colegio y luego la universidad. Entonces, si tenemos alguna dificultad, se va a ver evidenciada cuando empezamos a subir de niveles. Entonces, en el desarrollo escolar es importante que revisemos la historia académica, es decir, qué colegios, ¿vale? Entonces podemos empezar, bueno, ¿cuándo empezaste tu educación? Bueno, más o menos como a los 5 años, y me quedé todo, desde 5 años hasta 11 en ese colegio, ¿vale? O no, yo cambié de colegios muchas veces, bueno, ¿por qué cambiaste de colegio? ¿Qué años perdiste? ¿Qué materias fueron difíciles para ti? Bueno, ese tipo de, si tuvo algún tipo de problemática al interior del colegio, fue víctima de bullying, etcétera, todo eso va en esa parte. Eh, Otro aspecto también importante que sería el desarrollo psicomotor o desarrollo motor, ¿vale? Ese desarrollo motor como tal, como decíamos, pues gatear, digamos que no es capricho de la evolución, la percepción y la acción se unen, la conexión entre el lóbulo parietotemporo-occipital, o sea, toda esta parte sensorial, con el lóbulo frontal y a nivel motor. Por lo tanto, esta relación entre lo que percibimos y hacemos en un bucle continuo de desarrollo, pues es importante indagar. Es decir, vamos a indagar si se considera una persona torpe a nivel motor, ¿vale? Si, pues, no, es que yo no jugaba fútbol porque es que pues, nadie quería jugar conmigo, ¿no? Eh, Cateo, sentada, caminar, casi que es como indagar un poco por si a nivel motor presentó algún tipo de dificultad. ¿Cómo te describirían a nivel motor? ¿No? Cuando juegas, cuando haces, cuando escribes, cuando recortas, ¿vale? En últimas es tratar de identificar si hubo o no hubo algún tipo de problemática a nivel motor. Con eso, hasta allí, ¿vale? Hasta allí nosotros tendríamos recogida toda la información relacionada con la historia del desarrollo. Entonces, la primera parte, por lo tanto, de la sesión va a estar centrada exclusivamente como en recoger datos que nos permitan ayudarnos a entender el motivo de consulta. Entonces, tenemos todo este conjunto de como dimensiones o apartados, porque a veces, ¿qué sucede? Que yo no sé qué preguntarle, ¿no? Entonces, ustedes ya más o menos con esto, la idea es que ustedes digan, ok, voy a explorar a nivel, o sea, si por ejemplo el motivo de consulta está dentro del orden de lo emocional, el mayor énfasis que yo voy a tratar de hacer es un poco entender por qué hay este desorden emocional. Entonces, primera hipótesis que no se le vendría a la cabeza sería, ¿será que hay algún familiar con algún problema, algún desorden? ¿Y eso dónde lo exploramos? Antecedentes heredofamiliares, ¿vale? Ahí, pum. ¿Qué seguiría a continuación? Ah, ¿será que esta persona entonces desarrolló este trastorno, pero esto viene de largo tiempo atrás? Vamos a explorarlo a nivel escolar, su historia escolar, su historia académica. Le hacían bullying, le costaba, se burlaban de él, ¿vale? Porque muchas veces, cuando yo no rindo académicamente, me puedo deprimir si el éxito se entiende como ganar años y sacar buenas notas. Y si tengo padres que me exigen cosas de ese estilo, pues peor aún. O colegios en los cuales el rendimiento académico es súper importante, peor aún. Entonces, visto así, nosotros podemos decir, bueno, entonces no hay un problema, digamos, escolar, no hay ningún problema de aprendizaje, no le costó, entonces descartada esa otra hipótesis, descartada lo genético, ahorita vamos a profundizar en el desarrollo emocional. A ver cómo era él a nivel emocional. O sea, siempre fue así como está en este motivo de consulta. O sea, motivo de consulta, me quiero morir. Me quiero morir, ¿desde dónde viene? O sea, ¿cuándo empezó como a pensar en morir? ¿A partir de qué? Pensando en una perspectiva evolutiva, vemos que todo comportamiento tiene una razón de ser, una causa que lo puede explicar, una historia. Y es un resultado adaptativo, es decir, es la manera que tiene él de responder al medio ambiente. Entonces, con eso, hasta el momento, nosotros ya tenemos
pues una estructura, digamos, para explorar a un paciente, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a contemplar dentro del informe psicológico. ¿Qué es importante? Que ustedes exploren idealmente todo eso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo lee un psicólogo u otro y diga, oye, ¿y por qué no exploro el desarrollo motor? ¿No? Entonces uno puede decir, pues yo sí lo exploré, pero no encontré un hallazgo significativo. Es decir, estaba normal. O sea, no hubo ninguna alteración, nada, ¿vale? Es importante que exploremos, pero que donde queramos hacer énfasis, nos dirijamos allá, ¿vale? Eh, Otro punto, ¿cuánto tiempo nos queda? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué vamos a ver a continuación? Nosotros, bueno, hasta ahora, ¿tienen alguna duda, inquietud? Los que están allá y los que están acá. ¿Está claro? Como el asunto de lo que vamos a registrar, explorar, ¿sí? Bien. Ok, listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación tiene que ver con los primeros minutos, por decirlo así, de la sesión, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, lo vamos a practicar? Para que lo vayan preparando. Porque pues por el tiempo que tenemos, esto lo vamos a empezar la siguiente clase, pero ya que pues no hay preguntas, podemos empezarlo desde ahora. Igual no vamos a terminar, pues, pero podemos seguir la siguiente sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tener un paciente asignado por parte del CELOA. Entonces, dado que las sesiones se van a hacer de manera virtual, pues vamos a utilizar, digamos, el recurso que tenemos. Ustedes, algunos de ustedes, pues van a estar suponiendo que ustedes serían los psicólogos. Vamos a empezar, digamos, con ustedes que están aquí como si fueran los psicólogos. Y los que están del otro lado, pues van a ser, digamos, que sus pacientes. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como psicólogos en este espacio? Primero, ¿quién soy yo? Es decir, voy a saludar, puedo tener unos minutos para saludar allí, decirle si es buenos días, bueno, buenos días, mi nombre es, ¿vale? Y a continuación, ¿qué lugar tengo? Entonces, soy estudiante de octavo semestre de psicología y estoy encargado de, ¿listo? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es un proceso de evaluación. ¿Listo? Vamos a hacer un proceso de evaluación en el que, bueno, eh, esto nos lleva a la lectura que habíamos enviado la sesión anterior, que era relacionada con la ética. ¿Sí recuerdan? Entonces ahí, nosotros también aquí, pues vamos a aclararle ese apartado ético. Entonces, ¿qué vamos a decir en ese apartado ético? Entonces, nosotros le vamos a decir en el apartado ético que todo lo que nosotros vamos a realizar son entrevistas, observaciones y aplicación de instrumentos. Mediante estos instrumentos, nosotros vamos a poder ayudarte a entender por qué se está presentando este motivo de consulta. Bien, que la participación es completamente voluntaria, que la información que se aporta y que se recoge es de uso exclusivo del CELOA y del programa de psicología, y que finalizada la intervención, perdón, finalizada la evaluación, usted va a tener un informe que nosotros le vamos a entregar. O sea que terminado este proceso, ustedes van a elaborar un informe, va a ir firmado por usted y por mí, y usted va a tener una sesión en la que le entrega ese informe. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a practicar todo eso, o sea, vamos a practicar la primera sesión, vamos a practicar
la aplicación de los instrumentos, vamos a practicar la elaboración del informe y vamos a practicar la entrega del informe. Todo eso lo vamos a hacer acá. Por eso digamos que vamos a ir rotando, rotando, rotando. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a mirar otra prueba adicional a las tres que vamos a tomar. ¿Bien? Entonces, lo primero, vamos a poner cómo va a funcionar esto. Entonces, vamos a hacerlo con mi compu. ¿Quién quiere? Podemos hacerlo para que sea, pues normalmente lo hacíamos así, lo hacíamos de aquí, vamos a irnos rotando, vamos a irnos turnando. Entonces, por ejemplo, empieza uno de los que está aquí en el salón a presentarse y practicar con uno de los que está allá. ¿Listo? Y esa persona que está allá va a ser de psicólogo y va a evaluar a uno de los que está acá. Y luego el de que está acá y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, ¿quién de los que está allá quiere empezar, por decirlo así? Es decir, uno de los que está, ¿quién de los que está aquí va a empezar? Luz. ¿Luz? Listo. Sí, Luz. Cualquiera, no Y hay eso que problema. debería de empezar usted, profe, para nosotros entender cómo lo hace un psicólogo, porque es diferente. O sea, uno se imagina lo que Luz va a decir, el estudiante de psicología. Claro, sino que, a ver, bueno, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que cuando uno toma el modelo, el profe como que lo replica, lo replica y lo replica, ¿bien? Y es bueno que ustedes como que confíen en ustedes, confíen como en su manera. ¿Por qué? Porque sobre esa manera es que uno retroalimenta y sobre esa manera, digamos que se apropia. A veces es un poco como en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿quién de allá quiere empezar? De los que está del Profe, otro. yo podría empezar. ¿David? Sí. Listo, David. Perfecto. Entonces, de aquí. Bueno, entonces hagamos así, para que vayan perdiéndole un poquito el miedo. David, digamos que tú vas a ser de psicólogo, ¿listo? Y de acá van a ser las personas que, alguno de ellos, que le va a pasar el computador y va a realizar, digamos, a modo de paciente. ¿Dónde terminan? Profe, pero entonces, ¿Cómo? ¿sería solo la presentación? Sí, sería solo la presentación. Digamos que no habría ningún como intercambio de parte del paciente. Es básicamente como, bueno, intercambio en el sentido de a veces, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces el paciente responde, cosas de ese estilo, pero digamos que terminaríamos por el motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Vale? ¿Cuál es tu motivo de consulta? O sea, yo llego y me presento quién soy y le digo a él cuál es el motivo de consulta o también le pregunto cómo se llama. Vale. Entonces, Él va a ser el profe de psicólogo. Pero cuando uno cogió el historial, no ya debe saberse el nombre. Pero él acaba de claro. decir que se debe preguntar y también Claro, sino podría que, preguntar cualquier digamos que tú información. puedes Sacar información de eso. Claro, Si tú le Es como- preguntas es como y te cambian. ¿y ustedes por qué no van si Porque saben? queremos hacer joya. Es que bueno, entonces mira, David, la estructura, digamos que básicamente es la siguiente. Buenos días, mi nombre es Alejandro, soy estudiante de octavo semestre de psicología y soy el encargado de realizarte una evaluación psicológica. ¿Me recuerdas tu nombre? Entonces la persona podría contestar, ¿cierto? Como sabes, nosotros nos manejamos por un comité de ética que garantiza que toda la información que tú reportes
esté protegida, esté segura, que tus datos no se van a dar a conocer, tú no vas a recibir ninguna remuneración económica por participar. Cualquier duda o inquietud que tengas, me la puedes hacer a mí y mediante correo electrónico te voy a hacer llegar el consentimiento informado. En él vas a encontrar todo lo que te estoy señalando aquí. Voy para recoger la información, hacerte algunas preguntas y aplicarte unos instrumentos. Todo lo que quede en esta sesión, pues es un asunto privado, solo va a ser conocido por el profesor, por mí, y finalizado, digamos, este proceso, te voy a entregar un informe un informe psicológico. Normalmente estas sesiones de evaluación toman alrededor de unas 5 sesiones. En la primera sesión vamos a recoger unos datos de tu historia clínica, tu historia personal, familiar. En la siguiente sesión te voy a aplicar unos instrumentos. Eso más o menos nos va a tomar unas 2 sesiones. La cuarta sesión yo voy a estar calificando los resultados. Y en la última sesión te voy a hacer entrega del informe. ¿Tienes alguna inquietud? Entonces, esa es como la estructura un poco general. Podemos irnos por un lado, por el otro, pero esa es básicamente como la estructura que vamos a tratar de manejar. ¿Listo? Algunos de ustedes se van a dar cuenta ahorita que ven a sus compañeros participando que van a salir cosas muy originales, muy particulares. No tienen que hacerlo igual a mí, lo pueden hacer mejor. Por ejemplo, yo no miro al paciente nunca, o sea, me quedé así mirando para allá. La idea es que hagan sentir al paciente pues confiado, seguro, cómodo, tranquilo. Obviamente yo le pregunto a David, David, ¿cómo te sentiste? Seguramente David, pues porque el profesor va a decir, no, súper, súper genial. Pero realmente no es porque se haya sentido así, ¿sí? Entonces, claro, el poder. Entonces, ahí el asunto, David, es que, por ejemplo, David, digamos, en este momento no tiene la cámara encendida. Uno diría, bueno, yo como psicólogo, si me voy a presentar al otro, mínimamente deberíamos, ¿no?, de tener la cámara encendida. Si el paciente, por ejemplo, tiene su cámara apagada, nosotros decimos observación, ¿no? Observación del paciente. ¿Cómo hacemos observación con una cámara apagada? Con una cámara apagada. ¿Qué le podemos decir al paciente? ¿Vale? Que eso lo hacíamos el semestre anterior. Le hacíamos conocer que para nosotros es importante poder observarlo, poder verlo, saber cómo se encuentra. ¿Bien? Que si por favor podría encender su cámara. Si el paciente dice, no, yo la verdad no quiero, pues, nada, no hay nada que hacer. O sea, nosotros no lo podemos obligar, no le podemos decir, no te va a atender, ¿no? Sino que, bueno, listo, está bien, está bien. Entonces, puro oído, puro oído, puro oído. ¿Listo? ¿Se entiende entonces lo que vamos a Listo, hacer? profe. Listo, dale. Sí. Entonces, si quieres, la persona que se haga aquí es porque va a ser la siguiente persona en iniciar como psicólogo, la siguiente vez. ¿Quién de ustedes quisiera ser paciente? Vaya. Tal te lo voy a acercar hasta allá. También puedo estar, puedo mirar. Es que primero él va a ser psicólogo, luego a ti te va a ser Pero vamos a practicarlo pues, lo más cómodo que se pueda. O sea, por dicho, les voy a decir lo siguiente, traten de que no sea, que no lo hagan con apuntes, porque si no se va a percibir como muy rígido, ¿vale? O sea, que salga como el psicólogo que hacen ustedes. Entonces, David, entonces empieza David, ¿vale? Dale, ¿Listo? ¿Empiezo? Sí. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es David González, soy estudiante de psicología de noveno semestre y pues hoy estoy aquí para... Espérate, profe, que es que me olvida todo, hombre. Estoy aquí para... Por eso es importante esta práctica. O sea, imagínate que eso te pasara con tu
con tu paciente. O sea, métete en el papel, No, esta es claro. tu paciente y verás que va a fluir. Va a salir porque no tenemos otra alternativa. Sí, pero fíjate, es que vos sabes que ahí a veces uno se olvida por estar pensando en qué es lo que tiene que decir. Bueno, dale, dale, a ver, O sea, no tienes que, digamos, no tienes, voy a empezar otra vez. sí, no, digamos que no, no es que lo tengas que decir todo, dilo como a tu manera, para Sí, que, no que es que lo que se me olvida es eso de lo que del que nos va a dar los pacientes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? tu consentimiento informado. ¿Cómo? ¿Evaluación psicológica? Consentimiento informado. No, no, no. Eh, Se lo... Se lo, lo que nos está dando los pacientes. se lo va, se lo va. ¿Estás bien? Eso, sí, eso. Pero tengo que nombrar eso como tal. No. Viene de allá. No, tranquilo. O sea, mira, haz de cuenta que a ti Ah, bueno, listo. te va a parecer que a las, no sé qué hora es, 10:30, 10:40, 11:40, tienes un paciente asignado y tú te conectas ahí con ese paciente. ¿Listo? Listo, hágalo. Vale. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es David González. Soy estudiante de psicología de noveno semestre y hoy estoy encargado de atenderte a ti. ¿Me podría recordar tu nombre, por favor? Mi nombre es Luz Elena. Ah, listo, Luz Helena. Entonces, pues hoy vamos a empezar con, te voy a mandar al correo un consentimiento informado en el cual tú pues vas a firmar y vas a estar de acuerdo con los procedimientos que vamos a tener. Vamos a aplicarte unas técnicas y unas pruebas en 5 sesiones. Las primeras pues, va a ser, la primera va a ser de que hablemos pues de tus experiencias y de tus emociones. Me olvidó lo que es guía, profe. Ibas bien, ibas bien, ibas Es bien. la presión, profe, es la presión. Sí, claro. Vamos, David. Pero, mira, como que cada uno tiene como su propio estilo. ¿Tú cómo te sentiste con tu psicólogo, Elena? Bien, pues está aprendiendo. Ok. Entonces, fíjate que es muy importante aquí que tú puedas, esto pues no va a ser la primera vez ni la última, entonces como para que lo puedas ir practicando. Digamos que nosotros lo hacemos Sí, tantas veces hasta que salga, ¿no? O sea, digamos que si quieres volverlo a intentar, dale, y si no, pues dices, no, sí, profe, hágale, yo lo intento otra vez. listo, dale pues. Pero, profe, ¿en qué momento debo parar? O sea, hasta dónde debo de decir? ¿Hasta que le voy a hacer las 5 sesiones y los procedimientos y eso? ¿Hasta ahí? Sí, y le preguntas por el motivo de consulta. O sea, porque, Así tú lo sepas, porque te bueno, informan. hasta o sea, hasta el motivo de consulta. Sí, llegas hasta el motivo de consulta, le preguntas por ese motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta? Y hasta ahí. O sea, ya no tiene que responder. O sea, ya. Listo, y damos por terminado y seguiríamos con el... Ah, bueno, listo. Listo, dale pues. Bueno, listo, entonces hágale la mano. Bueno, va a empezar. Hola, buenos días. Mi nombre es David González. Soy estudiante de psicología de noveno semestre. Eh, Soy el encargado de la sesión de hoy. Eh, ¿Me podría recordar tu nombre? Luz Elena. Listo, Luz Helena. Yo te voy a enviar un correo donde está el consentimiento informado, donde pues tú lo vas a firmar y vas a dejar claro de que todos los procesos que vamos a hacer aquí, pues estás de acuerdo con ellos. Y, también pues vamos a aplicarte unas técnicas en 5 sesiones y pues a medida de que vamos avanzando, vamos viendo cómo se van a aplicar las técnicas. Eh,
¿Cuál sería tu motivo de consulta? Ok, ok. Por ejemplo, mira, allí lo único como para retroalimentar allí es lo de las técnicas. Quizás es importante que tú precises, digamos, allí qué es lo que vas a hacer, ¿no? Vamos a hacer entrevista, ¿Cuáles son? sí, sí, entrevista, observación y una aplicación de 3 instrumentos, ¿sí? Eso sí, es que eso... Vale, vale. Lo otro Ah, listo, profe. que quizás no es... Pero más o menos es así. Sí, sí, es así. O sea, digamos que yo no voy a estar allí con ustedes cuando estén atendiendo a su paciente, entonces puede que aquí lo hagas perfecto, que aquí lo hagas perfecto, mejor dicho, yo te diga, excelente, David, al paciente y te enredaste, ¿sí? Hay que vivirlo, ¿no? Hay que atravesarlo. Claro, profe, puede pasar. Claro, puede pasar, pero la idea es Sí, como claro, profe, es verdad. irnos preparando, que tú veas a tus compañeros cómo lo hacen y vas quizás notando que hay algunos que tienen una facilidad pues como natural, ¿no? Se sienten como Sí, claro, profe, por eso me arriesgué como para intentarlo. Exactamente, exactamente. Entonces, mira que yo creo que tú eres más cálido, quizás estaba muy tenso ser psicólogo en este momento. Entonces, recuerda que tu manera de Eh, ser, ¿no? O sea, digamos cuando ella te dice, mira, yo me llamo Luz Helena, ¿cierto? Tú, pues, yo no sé, yo creo que una vez uno responde, Mucho gusto. mucho gusto, Luz Helena. Encantada de Sí, conocerte. pero pues eso ya depende de cada Claro, quien, la depende de cada uno. La Incluso hay personas, ¿no? Hay personas que que se sienten cómodos con psicólogos parcos y fríos, o sea, esos que mantienen como la distancia y se sienten súper bien. Y hay otros que dicen, uy, no, tan seco, ¿no? Tan frío. Entonces ustedes tienen que leer a su paciente, ¿vale? O sea, si tienen un paciente seco y parco, ¿vale? Pues entonces, ¿qué me está demandando a mí? Seco y parco. Si tengo un paciente más cordial, ¿cierto? Pues yo puedo ser un poco más cordial, ¿vale? listo, profe. ¿Listo? Vale, entonces, Luce, no sé qué hora es. No, ya eso nos va a sacar en un momentito, pero hagámoslo para aprovechar. Así sea para que sea la primera. Entonces, tú elige al azar a alguien de los que están allí para que sí. O sea, tú vas a ser de psicóloga de esa persona. Ve, David, y lo otro es que no prendiste tu cámara, ¿no? Ajá. Ah, sí, profe, es que hoy la tengo, Ah, hoy no estaba como preparado para la cámara, pero ya para la próxima sí, profe. Ya que me conecté, ya. listo, listo. Bueno, elegí a alguien de los que están allí y lo practicas con esa persona. ¿Cómo hablan? ¿Quién, yo o ella? No, yo escojo otra persona. Daniela. ¿Cuál? Daniela Rojas. Listo. Ay, ¿por qué? Listo, dale pues. ¿Qué pasa? No, se le olvidó a uno todo. ¿Cómo me llamo? Ajá. ¿Cómo me llamo? Bueno, ya. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luz Helena Aguilera. Soy estudiante del séptimo semestre de la Universidad Santiago de Cali. Y hoy soy la encargada de realizarte una serie... No, no puedo. Otra vez. Hoy soy la encargada de esta sesión. Pues en esta sesión y durante todas las sesiones que son entre unas 5 sesiones más o menos, toda la información, todas las aplicaciones, evaluaciones e informes, solamente lo vas a ver mi profesor y yo. Durante la primera sesión vamos a recoger todo lo que se llaman datos personales, genogramas, que es lo que ha pasado en tu familia y demás. En la segunda y tercera sesión vamos a aplicar evaluaciones. En la cuarta sesión vamos a hacer una elaboración del informe, más o menos una impresión diagnóstica. Y
En la quinta sesión yo te entrego el informe. En el correo te va a llegar un consentimiento informado. También es importante que en el momento de la consulta tú prendas tu cámara y cuál sería el motivo de consulta por el que vienes hoy. ¿Y el nombre de tu paciente? 5. No, está bien. Entonces ahí el asunto creo que es el estar ahí en la presión de esto, pero entonces, obviamente pues porque ya elegiste a Daniela, digamos que no dice bueno. Pero si nos Y debe metemos ser en que el por eso se papel, me olvidó preguntarle el nombre porque ya la había Porque escogido. ya lo habías dicho, sí, Daniel. por ejemplo, el nombre, la edad. También me puede preguntar al inicio, ¿no? Como mi nombre está tal, y después, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y seguir, claro, como para que se sienta más personal. Como, exacto. bueno, Daniela, vamos a analizar esto, esto, esto. Exactamente, ¿No? pero miren que es como el estilo que cada uno le va dando. O sea, hay unos que se meten en el papel, ¿no? Hay otros que lo viven más Yo también fluidamente. se me tengo un papel Yo para también eso. aunque ¿Listo? como ¿Lo Yo querés volver a intentar? Dime. ¿Lo querés volver a...? Dale, Listo, dale. pues ya se va a acabar. Bueno. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luz Elena Aguilera. Soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Santiago de Cali. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Rojas. Bueno, Daniela, encantada de conocerte. Bueno, todo lo que vamos a realizar, yo soy la encargada de esta sesión y durante este proceso pues vas a estar acompañada conmigo. Toda la información, datos, no, ya lo embarré, me fui por otro lado. Espera otra vez, ya. Sí, dale, dale. O sea, la verdad es que Ya está con la sesión. te sale, dale. Ya. Ya, pues, Bueno, muy buenos días, mi nombre es Luz Elena Aguilera, soy estudiante de la Universidad de Santiago de Cali, estoy en séptimo semestre. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Rojas. Bueno, Daniela, encantada de conocerte. Yo soy la encargada de esta sesión y todo lo que sea aquí en esta sesión y durante todas las sesiones, que más o menos son 5, toda la información que tú me des, evaluaciones, impresiones y demás, van a ser de uso exclusivo del CELOA, del profesor y de mí. Durante la primera sesión vamos a recabar todo lo que son datos personales y demás. En la segunda y la tercera sesión vamos a hacer la aplicación de